Buenos días, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy os quería hablar del delito de profanación de cadáveres, que es un delito que engloba varias acciones, es decir, no se tiene que producir todas las acciones que están penadas en ese artículo, sino que recoge una serie de circunstancias que dan lugar a la comisión de ese delito. Os lo voy a leer, pero ya os digo que el legislador desde aquí le debo de decir que por favor debería de cambiar el lenguaje que tiene en el Código Penal porque muchísima gente lo lee y se queda como está, porque tendrían que emplear un lenguaje más llano y más sencillo para la gente que no tiene conocimientos de derecho pueda saber realmente lo que está poniendo en el Código Penal. Y empezamos por leeros el artículo 526 del Código Penal. Y dice así: el que faltando el respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas, o con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Esa es la pena ridícula que tiene este tipo de delitos. Y empezó diciendo este delito porque ha saltado a la luz, a ver si lo tengo por aquí, una noticia en la que la Audiencia Nacional permite que se reanuden las exhumaciones en el Valle de los Caídos. Entonces, en esta noticia resulta que una señora había puesto unas medidas cautelarísimas para que paralizaran la exhumación de los cadáveres que se encuentran allí en el Valle de los Caídos, en el Cuelgamuros, porque allí tienen enterrado a un familiar suyo. Y entonces esa señora alegaba vulneración del derecho a la libertad religiosa. Esa señora lo que tendría que haber hecho era poner una denuncia contra o una querella contra el gobierno, porque aunque se basan, la Audiencia Nacional no le ha dado la razón y ha dicho que se puede seguir exhumando porque su tía no se encuentra allí, entendemos, mucha gente, entre ellas yo, que realmente lo que está haciendo el gobierno con las exhumaciones es concretamente lo que pone en el artículo 526. Es decir, está faltando el respeto debido a la memoria de los muertos y está violando los sepulcros o sepulturas. Es decir, donde estaban enterrados los muertos, las está rompiendo para sacar sin consentimiento, en algunas ocasiones, de los propios familiares los restos de las personas que están allí enterradas. Y se basa la Audiencia Nacional en que, claro, ahí existe una ley de memoria democrática que dice que se tienen que exhumar y claro, hay un procedimiento administrativo detrás, hay unas resoluciones judiciales y entonces no es una vía de hecho, es decir que la administración no está haciendo lo que le da la gana, conforme le da la gana y sin atenderse a lo que dice la ley. Pues en este sentido yo discrepo con la Audiencia Nacional porque básicamente la ley de memoria democrática es una ley ordinaria, es decir, una ley normal y corriente. Y para ir en contra de lo que dice una ley superior como el Código Penal, que es una ley orgánica, habría que ver que el principio de jerarquía normativa impide que una ley que es de rango inferior vulnere lo que pone en una norma de rango superior a la misma. Es decir, lo que dice una ley orgánica tiene que ser respetado por lo que dice una ley normal. Pero no contentos con esto, sigo diciendo que aparte de que la pena es ridícula y que está mal expresado este artículo, se castiga exactamente igual lo que está haciendo el gobierno cuando una persona va a un cementerio y profana una lápida, es decir, la rompe o sacan restos del fallecido para robar lo poco que haya tenido el fallecido, porque hay fallecidos a los que se les entierra con relojes, cadenas de oro, y entonces hay gente que va a los cementerios a profanar con el ánimo de robo. Otro de los tipos que constituye este tipo de delito es el descuartizamiento, es decir, cuando una persona descuartiza a un cadáver. Ha habido casos en los que se ha hecho una vez fallecido, incluso enterrado, y yo he visto sentencias y me he quedado a cuadros porque yo pensaba que en España se descuartizaba muchísimo menos y realmente hay muchísimas sentencias, pero muchísimas sentencias de todos los años. Me he quedado en el 2017 y 2020, ya no he querido seguir mirando, pero es que es una barbaridad la cantidad de sentencias de hechos
que se dan en España de descuartizamientos. Y es que no lo he entendido nunca, pero resulta que sí, que existen. Entonces, el problema del descuartizamiento es que normalmente suele ir acompañado de otro tipo de delitos, como es el homicidio o el asesinato. Entonces, cuando es un asesinato, normalmente se puede imponer hasta 25 años de prisión, que es la máxima condena de un delito de asesinato. Y si es homicidio, se le suele poner como mucho, pues los 15 años, de 10 a 15 años. Ya hemos dicho, bueno, yo he dicho ya más de una ocasión que realmente no es un agravante, sino que es una circunstancia que muchísimas veces se tiene en cuenta a la hora de fijar la horquilla que va a cumplir la pena que se le va a poner. Entonces, según nuestro Tribunal Supremo, hay que tener en cuenta que hay que determinar caso por caso. ¿Por qué? Porque el delito de profanación de cadáveres en su vertiente de ánimo, o sea, de descuartizamiento, tiene que tener el ánimo, el dolo, la voluntad consciente de la persona que está cometiendo el hecho punible, es decir, descuartizar a una persona, tiene que tener la voluntad de profanar ese cuerpo. Entonces, como normalmente en España se entiende, salvo circunstancias muy especiales, que se haya acreditado que lo ha hecho para vengarse aún más de la persona a la que ha matado, se entiende que es porque es una forma fácil de deshacerse del cadáver, es decir, no se tiene voluntad de ultrajar a la persona que se está cortando a trocitos. No se suele penar por un delito de profanación de cadáveres. Y ello porque existe la teoría del autoencubrimiento impune. Es decir, única y exclusivamente se tiene la voluntad al realizar este tipo de hechos de poder salvarse de una condena por un delito de homicidio o una condena por un delito de asesinato, porque si no hay cuerpo del delito es muy difícil, por no decir imposible, que se sepa si ha sido un homicidio doloso o si ha sido un asesinato. Entonces, nuestro Tribunal Supremo entiende que hay que tener que estudiar caso por caso. Y el problema de estos asuntos es que nuestro legislador indebidamente, y ahora aquí la gente se me va a echar encima, pero me va a dar igual, este tipo de delitos son juzgados por un tribunal del jurado. Es decir, no son juzgados por un juez, sino que son sentenciados por un juez, pero la condena de si es culpable o no es culpable, el veredicto lo dicta un jurado popular, que es una obligación que tenemos todos los españoles cuando somos llamados a ser miembros de un jurado, salvo que tengas conocimientos de derecho. Es decir, no puedes ser jurado si eres abogado, juez, fiscal o procurador. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque debe ser que teniendo conocimientos de derecho no tenemos la capacidad necesaria para discernir si existe alevosía o ensañamiento o realmente existe un delito de asesinato o de homicidio de manual. Y directamente esa responsabilidad se le traslada a la ciudadanía, cuando realmente, por mucho que estén asesorados por el juez y por el fiscal y estén todas las dudas se le puedan plantear, resulta que ellos no tienen conocimientos de derecho y muchas veces se meten la gamba. Entonces, si seguimos con el delito, tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que hay unas sentencias del Tribunal Supremo, si os pongo algún ejemplo, que dice que la pena puede ser incluso menor si se determina que la muerte de una víctima es que posteriormente ha sido descuartizada fue por un homicidio en vez de un asesinato. Y sigue diciendo lo mismo, que el descuartizamiento obedece por lo general a la necesidad de ocultar el cuerpo de la víctima. La ofensa del sentimiento de respeto a los muertos se supone que el bien protegido, el bien jurídico protegido de este tipo de delitos, tanto de alterar las urnas, destruirlas, esparcir los restos de los fallecidos por un cementerio, cosa que también ha pasado. Resulta que, según nuestro legislador, y es lo que dice la jurisprudencia también en base a la ley, es que se tiene que proteger el sentimiento religioso que tiene la sociedad, las personas, respecto a los cuerpos de los fallecidos. Es decir, realmente es un delito en el que se protege la ideología religiosa de la persona, de la sociedad, porque aunque en España se supone que somos un país laico, eso pone en la Constitución,
se supone que tenemos unas especiales relaciones con la Iglesia Católica por tradición, realmente hay muchos sentimientos religiosos sobre los cuerpos de los fallecidos y ese es el bien jurídico que se protege. Y tenéis que tener también en cuenta que a quien se agrede con este tipo de delitos no es al cuerpo de la víctima ni a la familia de la víctima, es al Estado. El Estado es el titular de ese bien. Entonces, que no sé cómo explicaros porque es un tema un poquito complejo, dice que es la sociedad, ¿vale? La víctima de este delito es la sociedad, no es la persona a la que han cortado a trocitos. Y yo quiero que me dejéis en comentarios vuestras opiniones sobre si consideráis que el legislador tiene la capacidad para cometer un hecho delictivo recogido en el 526 del Código Penal y profanar tumbas y ordenar la exhumación habiendo oposición expresa de los familiares de esas personas porque están faltando a la memoria llamándoles o dictadores o están llamándoles, aunque sea así, realmente se supone que si ha habido una dictadura eres un dictador o has sido un dictador, pero una vez muerto deberían de dejar tu cuerpo tranquilo. Y los que están en el Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, tampoco tienen la autorización de las familias se están oponiendo y aunque no se están sintiendo perjudicadas y se están sintiendo ultrajadas porque están sacando a un familiar de su tumba, están removiendo los muertos y los están llevando a donde les da la gana, el Estado sigue cumpliendo lo que él dice de memoria histórica, cometiendo un delito de profanación de tumbas, de nichos, de sepulcros, y eso es lo que entiendo yo que podría darse y que debería realmente iniciarse no un procedimiento administrativo ni civil, sino una querella criminal por un delito de profanación de cadáveres, porque se llama así normalmente, pero realmente es una profanación de cadáveres, de sepulturas, de nichos, de tumbas, todo lo que esté enterrado para que la gente me entienda. Y respecto a la vertiente de este delito, de los descuartizamientos de gente que está presuntamente fallecida, como hay una teoría del autoencubrimiento impune, es decir, entiende la jurisprudencia que se hace para ocultar el cadáver y que muchas veces hay que ver caso por caso si hay o no hay ánimo de ultraje, porque realmente la gente lo hace para ocultar el cuerpo y que no se pueda saber la causa de la muerte y que no se pueda saber si es homicidio, asesinato o qué es lo que ha pasado. Yo desde aquí os pregunto, ¿os parece suficiente la pena que está impuesta en el 526 para un hecho que consiste en descuartizar a una persona? Me lo vais a dejar en los comentarios. Y yo, sinceramente, viendo lo que estoy viendo y que realmente todas las sentencias que estoy viendo, salvo alguna excepción, dicen en base al artículo 8.3 del Código Penal que la pena más grande, es decir, el homicidio o el asesinato, absorbe la pena de este tipo delictivo, es decir, rara vez se condena por un delito de profanación de cadáveres en su vertiente de descuartizar a una persona, mi pregunta es si consideráis que el legislador debería de cambiar este tipo delictivo y debería o no modificar el Código Penal y establecer una pena única y exclusiva para los supuestos de descuartizamiento del cadáver, porque como el legislador está cada vez cambiando el Código Penal cada 2 por 3, que este año nos han dado vacaciones en Navidades, desde el día 22, que ese era el último día hábil, hasta el día 6 no haber notificaciones a los juzgados, pero nos han cambiado una lista enorme de toda la legislación que va a entrar en vigor el año que viene, aprovechando que por Valladolid pasa el Pisuerga, en vez de hacer el idiota y cambiar cosas que no tendría que cambiar, debería de cambiar este artículo y por lo menos tomárselo un poquito en serio, porque realmente la pena que tiene descuartizar a una persona o alterar un nicho o romper una lápida y sacar todo lo que hay dentro con ánimo de robar, no con ánimo de ultrajar ni de faltar el respeto debido a los muertos, es irrisoria, por no decir ridícula. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro que existe el ultraje a las tumbas, nichos, lápidas y más enseres del cementerio
Y existe el delito de profanación de cadáveres en su vertiente de descuartizar a una persona y es exactamente la misma pena. Espero que paséis muy buenos días y nos vemos en próximos vídeos.